Welcome everyone to Spirituality for the Transformation of Patriarchal Masculinities, which is another session in the series of the Inner Work for Social Change Solidarity Circle. We're excited to have you today for this session. Thank you so much for joining. We're just going to do a few minutes to support with tech setup, as the session will be primarily in Spanish today. But before we do that, it's a really big pleasure to introduce our facilitator for the session today, Rafael González Franco de la Peja, and he's co-founder and director of Cuidarte, which translates into care for yourself. And we're going to have a phenomenal participatory session today. So looking forward to your contributions and joining in with your own insights on using spirituality to transform masculinities. And through some practical exercises, we'll explore how spirituality can support in conceiving of alternative ways of being that are not based on gendered power dynamics. So excited to share this session with all of you. And just to reiterate before we begin, we're excited to be sharing this as part of the Inner Work for Social Change work that we're advancing as an alliance that has become part of one of the 7 commitments of the Ubuntu Declaration and Call to Action, where we acknowledge that all our commitments made here within the Ubuntu Declaration may not be possible unless we do the inner work required to propel social change. We believe that personal transformation is deeply interwoven to social change, and we call for reflecting on power and privilege as how we're positioned within the systems of oppression. And we commit to our ongoing reflective practice that increases transformative awareness of self and others, as well as of the systems from which complex social problems arise. And with that, Rafael, it's such a pleasure to welcome you. Bienvenido. Let me stop screen. Te paso la palabra, over to you. Thank you very much. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado, muy contento de poder estar en este espacio, agradecido que me hayan abierto este espacio para compartir con ustedes estas reflexiones que me mueven profundamente. Tengo que empezar declarando algo que me parece que es muy importante, sobre todo en estos espacios, y quiero decirles que reconozco, asumo el lugar de privilegio desde el que yo hablo en todos muchos sentidos, y también reconocer que de lo que yo les quiero compartir surge en mi mundo, en mis términos de referencia, en mi cultura, en mi lenguaje, con mis referentes, y de ninguna manera pretendo que estos sean referentes universales. Doy cuenta y me hago cargo de la diversidad cultural del mundo, me hago cargo de las múltiples formas de entender el mundo y de representar el mundo y de simbolizar la vida y de expresarnos. Y esa diversidad, por supuesto, no es un impedimento para la comunión, para el vínculo, para las relaciones y para la construcción de redes tan importantes como esta red de Men Engage. Pero quiero advertir que de ninguna manera pretendo que lo que yo diga tiene una validez absoluta o universal. Es relativa, es resultado de mis reflexiones, de mis búsquedas, de mis estudios y del diálogo que he tenido con muchas personas a lo largo de mi vida. Pero no deja de ser parcial, no deja de ser subjetivo, y desde ahí es que hablo. Como hablo desde los privilegios que me da mi posición racial, mi posición económica, el acceso que tengo, sin pretensión de ninguna manera de verdad absoluta, ni tampoco de ninguna manera de querer convencer a nadie de nada. Simplemente es aprovechar un espacio que gentilmente se me abre
para compartir lo que tengo en mi corazón, para compartir mi sentipensar, que es para mí fundamental. Y bueno, lo que quisiera empezar diciéndoles es, pues algo que me ha pasado en algunas ocasiones cuando hablo de estos temas, que la gente me dice, ¿qué haces tú hablando de espiritualidad? Porque bueno, la espiritualidad normalmente no es un asunto que al menos en Occidente suele tratarse fuera de templos o espacios considerados sagrados. No es un tema que sea bien recibido por muchos auditorios, salvo que uno sea pastor, rabino, sacerdote, gurú, o sea un predicador. Y yo no soy ni pastor, ni rabino, ni sacerdote, ni gurú, tampoco soy un predicador. Entonces, bueno, ¿qué hablo hablando? ¿Qué hago hablando de espiritualidades? Hablo como un ser humano común y corriente que ha tenido un proceso personal de descubrir en la espiritualidad una dimensión fundamental de la vida y un factor determinante para cualquier apuesta por un mundo mejor en el que quepamos todas, todos y todes. Efectivamente, no es fácil hablar de espiritualidad, no es fácil hablar de espiritualidad a los creyentes, porque de alguna manera los creyentes, cuando no se les habla de espiritualidad, cuando se les habla de espiritualidad fuera de los referentes de su religión, pues se genera desconfianza y rechazo. Pero pasa también, no es fácil hablar de espiritualidad a los no creyentes, porque les parece algo propio del pensamiento mágico, contrario a la razón, o proclive a dogmas y fanatismo, ¿no? Entonces, para mucha gente, creyentes o no creyentes, la espiritualidad es un asunto personal e íntimo, importante solo en algunos momentos de la vida, porque tiene poco que ver con lo público, con la construcción del espacio común, con el trabajo colaborativo social, con el trabajo comunitario. Entonces, abordar el tema de la espiritualidad siempre es complicado en espacios abiertos, pero lo hago de verdad con toda la humildad del caso y queriendo compartir estas reflexiones. Cuando entonces me preguntan qué hago hablando de espiritualidad, pues les digo que, por un lado, mi propio proceso personal, pero también porque desde hace mucho tiempo me vi en la necesidad de encontrar un concepto de espiritualidad que pudiera ser compartido por creyentes y no creyentes. En ese sentido, mi concepto, mi búsqueda, mi planteamiento sobre la espiritualidad busca ser incluyente, invitando a la conversación a creyentes y no creyentes. Llego a esta versión de espiritualidad, además de por mi propio camino, haciendo una investigación guiada por dos preguntas. ¿Qué tienen en común todas las religiones y filosofías de vida que no sea su noción sobre lo sagrado, sobre la existencia de un alma que no muere con el cuerpo humano, la vida después de la muerte, etcétera? ¿Qué tienen en común todas ellas cuando se sustraen de esa manera de explicar la vida y el mundo y el futuro? Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta que me hice ya hace muchos años es, ¿qué tienen en común las personas que en distintas épocas y partes del mundo transmiten paz, serenidad, gentileza, bondad? ¿Qué tienen en común todas esas personas que son compasivas, que son solidarias, que trabajan por el bien común? Y en esa pesquisa llego a la conclusión, quizás es obvia, pero para mí muy importante, que lo que tienen en común las distintas filosofías y religiones, más allá de sus descripciones de lo sagrado, la vida después de la muerte o la existencia de un alma, etcétera, es la espiritualidad. Y de alguna manera que lo que permite a esas personas que podemos decir que son buenas personas, que lo que tienen en común, independientemente de cuáles son sus creencias, es una inteligencia espiritual. Hablo entonces de una espiritualidad como una inteligencia espiritual que todos los seres humanos tenemos, que junto con la inteligencia racional, la inteligencia emocional, integran una sola inteligencia, pero que por el devenir de la historia y de la cultura hemos separado y hemos escindido. Y bueno, en ese sentido, para mí, la espiritualidad es primeramente apertura y conexión. La espiritualidad es lo que nos abre y nos conecta con lo más profundo de nuestra humanidad. Nos abre y nos conecta con las y los demás, en su otredad individual y colectiva.
nos abre y nos conecta con todos los seres vivos y con nuestra casa común. La espiritualidad es lo que nos lleva a decidir cómo habitar el mundo, de manera que nuestra humanidad se despliegue plena y gozosamente. Y en ese sentido, la espiritualidad como apertura y conexión lleva a dos actitudes fundamentales: el asombro y la gratitud. Nos sitúa en un nivel de conciencia abierta a lo extraordinario e inefable de todo cuanto existe. Nos remite constantemente a la sorpresa y al regocijo por descubrir cada día cosas nuevas, como lo viven cotidianamente los niños. Ellos viven admirados por el mundo. Pero el asombro es también conciencia estremecida de nuestra fragilidad y finitud, de lo prescindibles que somos como individuos de una especie que es prescindible para el planeta Tierra, de lo insignificantes que somos en proporción, ya no solo del universo todo, sino de cualquier cosa con la que queramos compararnos. Y en ese estado de conciencia, el asombro se hace recogimiento silencioso y respetuoso, nos coloca ante lo inefable, en lo inefable, en lo que no se puede nombrar, pero que está ahí. La magnificencia del cosmos es tal que no podemos sino balbucear. No hay palabras ni conceptos que lo abarquen, que lo describan, que lo expliquen. No queda más que guardar silencio y dejarnos envolver, sintiendo cómo nos empapa lo extraordinario de lo común. Estando ahí, y en reposo, y en silencio, admirados ante la magnificencia del cosmos y de la vida en toda su diversidad de la que somos parte, no podemos sino reconocer la gratuidad de nuestro estar en el mundo. Hemos sido obsequiados por la vida sin pedirlo ni ganárnoslo, lo que nos permite atestiguar el portento de todo cuanto existe, de disfrutarlo y compartirlo con nuestros congéneres y todos los seres vivos. Entonces, pues veo yo la espiritualidad también como algo que nos permite vivir en modo de gratitud. Es una forma de ser, una manera de habitar el mundo, una virtud que nos coloca y conduce fluyendo entre las cosas, el tiempo, el espacio, las otras personas, los avatares de la vida, los sinsabores y los infortunios, el gozo, la esperanza, agradeciendo todo, siempre profundo y extensivamente. Y esto es lo que he encontrado en común. El asombro y la gratitud es lo que he encontrado en común entre las distintas propuestas religiosas y filosóficas que nos ofrecen un camino para una buena vida. El asombro y la gratitud como una manera de estar. Porque ahí, con esta actitud, la apertura y conexión que nos posibilita la espiritualidad nos sustrae del centramiento abstraído en nosotros mismos. Nos saca del capullo del ensimismamiento, como dice Bárbara Fredrickson, el capullo de estar dentro de nosotros, y nos lleva necesariamente a la frugalidad, a la sencillez, al disfrute de lo simple. Es una toma de conciencia de nuestra vulnerabilidad y de la necesidad que tenemos del cuidado que nos prodigan nuestros congéneres y la naturaleza, a quienes no podemos sino retribuir cuidado. Y desde ahí la espiritualidad nos lleva a la generosidad, a la compasión, a la solidaridad. Es una espiritualidad que nos lleva a reconocernos parte de comunidades cooperando en un mundo en el que quepamos todas y todos, desde una ética del cuidado y generando comunión, vinculación, construyendo un mundo que sea viable, en donde nadie tenga razones para no agradecer y celebrar la vida. Esta espiritualidad, esta vinculación que nos lo posibilita, nos lleva a trabajar juntos, juntas, en la creación de modelos de relación libres de dominación, de violencia, de un poder que oprime, que excluye. Y en ese sentido, la espiritualidad es un modo amoroso de vivir la vida, celebrándola y generando comunalidad, movidos por una ética del cuidado. Por eso yo creo y estoy convencido que quien cultiva su espiritualidad no es una persona que vive, no solo es una persona que vive sin necesitar consumir y tener muchas cosas para ser feliz, porque lo que lo llena es esa conexión consigo mismo, con los demás y con los otros. En ese sentido, quien vive su espiritualidad no anhela ni persigue más que ensanchar su apertura al mundo, y en ello encuentra el equilibrio, la paz y la plenitud. ¿Y no es eso acaso la felicidad? ¿No es eso acaso lo que buscamos todas y todos? Entonces, bueno,
Esta es a grandes rasgos y de una manera apretada, una forma en que yo les comparto lo que para mí es la espiritualidad. En esta primera parte, entonces, he querido plantearles esta propuesta de lo que yo he encontrado, de lo que yo he vivido y de lo que hoy en día comparto con mucha gente. Y ahora, entonces, me gustaría que se formaran pequeños grupos, según las indicaciones de Jenny o de Bianca, ya no vi, creo que fue mi cebola, no escuché bien qué las dijo, que formemos grupos y les voy a invitar a que compartan brevemente, en un momento en el grupo, que cada quien comparta cuál es su propia idea o noción de espiritualidad. Compartamos en estos grupos yo qué pienso de la espiritualidad, qué es para mí la espiritualidad. Pero por otro lado también compartan ustedes de alguna manera de qué manera sienten ustedes que la espiritualidad se vincula o más bien que el patriarcado, el sistema patriarcal se relaciona con la espiritualidad, es decir, hay una relación, un rechazo. ¿Cuál es su experiencia de esta forma en que el patriarcado transita, lidia con la espiritualidad? Entonces, por favor, vámonos a grupos y me apoyan entonces, compartamos mi propia noción de espiritualidad en el grupo y, por otro lado, cómo considero que el patriarcado se relaciona con la aceptación o el rechazo de la espiritualidad. ¿Les parece? Entonces, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Lamentablemente no hay mucho tiempo para compartir en el plenaria, pero quisiera invitar 3 voluntarias o voluntarios que brevemente nos puedan compartir lo que conversaron, brevemente qué aspectos tuvieron en común, qué resaltarían, les parece más significativo de este intercambio. Voluntarias, voluntarios que puedan levantar la mano y compartirnos, por favor, sus reflexiones. Y como dicen en mi pueblo, no se amontonen de uno en uno. A ver, brevemente comparto lo que alcanzamos todavía a platicar. Gracias, Ekeko. Que la espiritualidad nos invita más bien a conectarnos para tener una relación más armónica con las demás personas, el entorno, el medio ambiente, en fin. La espiritualidad tiene que ver con amor, tiene que ver, no tiene que ver con todo esto que nos va imponiendo el patriarcado y la espiritualidad es una cosa y ser religioso es otra cosa. Gracias. Muchas gracias, Ekeko. Muy puntual. Y sí, Pablo Alfredo Ramírez, por favor. Hola, hola, muy buenos días. Un saludo cordial desde Costa Rica. Un gusto enorme estar por acá. Y sí, si bien es cierto, coincido plenamente con lo que conversa el compañero en términos de que la espiritualidad no tiene que precisamente estar vinculada con la religión. También desde la reflexión que realizábamos, hablábamos de cómo desde el patriarcado sí hay una institucionalización de la espiritualidad en el marco de la política, de la religión y de otras instituciones. Entonces, precisamente como la reflexión que debemos construir también debe partir de analizar cómo esa institucionalización de la espiritualidad ha implicado una deconstrucción o una construcción bastante sesgada de la masculinidad y de la feminidad hegemónica. Entonces, eso es un elemento que tenemos que considerar. Magnífico, Pablo Alfredo, muchas gracias. Coincido totalmente. Buena reflexión. Finalmente, alguien más, quizás una mujer o alguien más quisiera compartir las reflexiones de su grupo. Okay, Stella. my name is Stella. Yes, hi, hola. Our group was English group, and
most of the participants were from the African continent, although we had someone from Mongolia, someone from Latin America. I'm not sure if I saw another person. We also linked it to the pillars of Ubuntu. We talked about spirituality being at a higher consciousness and as being completely not equated to religion. And we got an example from Mongolia also saying that religion excludes some categories of people, such as women. Like some women are not allowed to climb mountains in Mongolia. I mean, we all have all these things in our different cultures. The rest, it's equal to what has been said. And then connectedness with Mother Nature. Mother Nature also came up very, very much. Thank you. Muchísimas gracias, Estela. Y bueno, pues sería muy rico que pudiéramos compartir todos. Lamentablemente no hay tiempo, pero bueno, creo que estas tres reflexiones que nos comparten nos da una buen tono para continuar con el ejercicio. Quiero ahora invitarles a que hagamos una pequeña pausa y me gustaría invitarles a que hagamos una pequeña meditación, una pequeña reflexión. Así que les voy a invitar, por favor, a que se sienten de manera cómoda, a que tomen conciencia de su posición, empiecen a sentir su cuerpo, si están sentados, si están hincados, si están en una silla, en un sillón, en el suelo, en qué posición están, y se pongan de la manera más cómoda posible. Y así, en esa manera cómoda posible, les voy a invitar a que empiecen a respirar de una manera despacio, tomando conciencia, inhalando por la nariz y sintiendo cómo entra el aire. En este momento empiecen a tratar de conectar con su cuerpo y con su respiración. Inhalo y exhalo. Y en ese inhalar y exhalar, empiezo a hacer un esfuerzo de conectarme con el aquí y el ahora, tratando de soltar, pensar en este momento que puedes darte oportunidad de poner en pausa todo lo que te preocupa, todo lo que te agobia. Te vas a regalar un momento, unos pocos minutos para conectarte contigo mismo, contigo misma. Respira, suelta, respira, suelta, respira, suelta. Y en cada exhalación, date oportunidad por un momento de soltar lo que te agobia. Haz una pausa y dejar de lado lo que te preocupa, lo que te afana, lo que tienes que hacer después de esta reunión. Solo por un momento. Solo por un momento vas a poder dejar de cargar lo que estás cargando, de empujar lo que estás empujando, de jalar lo que estás jalando. Vas a poder dejar reposando todo afán y sentirte como una barquito de papel en el cauce de la calle cuando llueve, o una varita, un palito, una hoja que se deja llevar por el flujo, por el cauce de un arroyo, en un río. Logra soltar y dejar que te vaya llevando ese cauce, ese fluir. Y así, en esa tónica, conéctate con la idea de que eres un individuo de una especie más entre millones de especies, que son todos los seres vivos que habitan este planeta. De este planeta que, como dijo Carl Sagan, es un diminuto punto azul en los confines de una galaxia que está en los confines de un universo enorme.
Piensa cómo en el tiempo que ha transcurrido desde que surgió el universo, el tiempo que ha transcurrido desde que surgió la vida en el planeta Tierra, el tiempo que ha transcurrido desde que surgimos los seres humanos, el Homo sapiens, como una especie más en este planeta. Piensa en esa dimensión de espacio y de tiempo. ¿Quién eres tú? Tu vida en esa proporción es menos que el tiempo que tarda en arder un cerillo, menos del tiempo que tarda un suspiro. En medio de esa inmensidad de tiempo y espacio, no eres nada, pero al mismo tiempo eres y perteneces a una especie que es la especie privilegiada por la conciencia de su propia conciencia. Es cierto, tu vida es un suspiro, pero eres parte de los seres humanos. Eres una más de los 8.000 millones de seres humanos que habitan este planeta, y hay uno más de alrededor de los 50.000 millones que han habitado el planeta. Pero en esa insignificancia hay una gran magnificencia, porque eres parte de una especie que fue posible gracias a su gregariedad y a su capacidad para la cooperación. Porque como especie predadora débil, o cooperaban o no serían viables. La cooperación está en el origen de nuestra especie. Si no hubiéramos cooperado, los Homo sapiens no seríamos una especie viable. Pero esa cooperación estuvo acompañado del cuidado mutuo. En el origen de la viabilidad y el éxito de nuestra especie estuvo la cooperación y el cuidado mutuo. Gracias a la cooperación pudimos mejorar nuestra alimentación y con ello generar el crecimiento de nuestro cerebro y nuestra capacidad intelectiva, racional, pero también emocional y espiritual. La cuestión es que con el crecimiento del cerebro creció también nuestro cráneo. Y eso obligó a que nuestro nacimiento se diera antes de completar nuestro proceso interno de crianza. Porque si nos esperáramos a que se desarrollara como en otros animales, nuestro organismo, nuestro cerebro, nuestro cráneo, nuestra madre hubiera muerto en el primero y único parto. Por eso nacemos antes de que se complete el proceso de gestación y por eso necesitamos unos brazos amorosos que sustituyan el útero de nuestra madre. Y del útero pasamos a los brazos de nuestra madre y de la comunidad que soporta y acompaña y cuida a nuestra madre para que ella nos pueda cuidar a nosotros. Y en ese sentido, como dice Harari, la evolución favoreció a una especie que fue capaz de estrechar lazos afectivos importantes. Por eso sostengo que la especie humana ha sido viable gracias al amor. Antropológica y biológicamente, los seres humanos estamos constituidos por el amor. Porque como dijo Margaret Mead cuando le preguntaron cuál era el primer símbolo de civilización y que dijo un fémur soldado, porque dijo, ese fémur se fracturó y la manera en que se soldó muestra que esa persona fue cuidada, fue protegida, fue alimentada mientras se recuperaba de esa fractura. Esos somos los seres humanos. La división, la lucha, el poder, la violencia se vino instaurando después de la mano del patriarcado. Y así, pensando así que el amor te constituye, que es el amor y es el cuidado de las y los demás, eso es lo que te permite estar aquí ahora. Eres posible porque recibiste cuidados. Y particularmente a ti, hombre, te digo, no es tu fuerza, no es tu poder, no es tu capacidad de control lo que te constituye como humano. Más bien es tu fragilidad, tu vulnerabilidad, lo que te constituye. Estás aquí por las dosis de cariño y de ternura que te posibilitaron estar acá.
porque las dosis de cariño y de ternura te sostuvieron. ¿De dónde entonces el absurdo mandato de poder, fuerza, control y dominación? ¿De dónde entonces el cruel mandato de no conectarte con tus emociones, de no mostrar tu vulnerabilidad, de ocultar tu tristeza? ¿De dónde la idea que lo tuyo es el enojo, la furia, la ira? Te dijeron que debías proteger y proveer cuando lo que se necesitan los tuyos son cuidados, cariño y ternura. Sacúdete esos mandatos que te conducen a la violencia. El patriarcado construye una leyenda que engaña y condena a repetir patrones de poder que llevan a dominar. Sí, porque quien protege y provee sin cuidar, domina. Y quien domina, somete. Y quien somete, agrede. Sacúdete esos mandatos. Rompe esas cadenas que solo hacen sufrir a quienes te rodean, sobre todo a quienes dices amar más, y que te hacen ser un hombre infeliz, solo, frustrado y amargado. Respira, suelta. Respira, suelta. Respira y suelta. El amor te constituye. Estás aquí por los cuidados y la ternura que te han prodigado quienes te aman. Respira y suelta, y poco a poco ve abriendo los ojos y regresando a este momento. Me gustaría escuchar 2 personas brevemente que nos compartan cómo fue su experiencia en esta pequeña reflexión guiada de mi parte. ¿Alguien quiere compartir cómo se siente en este momento? No se amontonen, de uno en uno. ¿No? Bueno, quizás es un silencio reflexivo, quizás es un silencio de un bienestar. Si no hay nadie más que quisiera compartir, entonces, ¿de verdad no hay nadie, una persona que nos quiera decir cómo se siente? Pablo, por favor. Bueno, otra vez por acá. Y agradecer. En definitiva, hoy es un día en el que tengo mucho por hacer. Acá en Costa Rica son apenas, aún no son las 8 de la mañana, entonces está el día por delante. Tengo muchísimo por hacer y este espacio para reencontrarse con el cuerpo, con el entorno, con mi vivencia de la realidad, me resultó muy rico, muy valioso, lo agradezco muchísimo. Y tal vez en el mismo marco de esta discusión sobre la espiritualidad y sobre los aportes que podemos hacer, reflexionar sobre lo valioso y lo riesgoso que es esto de la virtualidad, como si estuviéramos sentados en un círculo viéndonos frente a frente, este silencio sería muy distinto, pero al estar detrás de una cámara o ni siquiera tal vez detrás de una cámara, solamente viendo una pantalla, es más fácil quedarse en silencio y no permitirse esa interacción que nos permitía, digamos, la unión presencial y cómo tenemos que revisar cómo podemos generar nuevas sinergias en estos procesos y no separarnos más, no distanciarnos más, porque la pandemia del COVID no solo nos distanció físicamente, sino nos distanció espiritual y socialmente. Entonces, quería Así hacer es. esto. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias. Gracias por compartirnos esto. Y ahora les pido licencia para continuar con la segunda parte de la charla que preparé para ustedes. Me parece que es importante entonces ahora
para poner el foco en lo que nos ocupa con respecto al patriarcado y esto que ya se ha comentado de su relación de aceptación, rechazo o incluso quizás una cierta manipulación de la espiritualidad. Me gustaría que pensemos ahora en un concepto que para mí es muy clave a la hora de hablar con los hombres sobre el desafío que tenemos de transformar nuestra realidad y transformar la realidad del mundo para hacer un mundo mucho más incluyente, compasivo, amoroso, libre de violencia, libre de exclusiones. Y tiene que ver con la idea de la supremacía humana. Y dentro de la idea de la supremacía humana que nos ha puesto a los seres humanos en la falsa idea de que todo cuanto existe está ahí a nuestra disposición para ser utilizado, para ser explotado, para ser aprovechado. Esta noción de supremacía humana tiene un componente central, fundamental, que es dentro de esa supremacía el supuesto de la supremacía de lo masculino. Hay, digamos, el paradigma, yo digo, más viejo que pervive y que atraviesa todo, es esta falsa idea, este paradigma que plantea la supremacía masculina, la supremacía de lo masculino, sobre todo, que plantea, naturaliza, justifica, legitima que todo orbite en torno a los hombres, los imaginarios, los símbolos, las prácticas y su institucionalización, ¿no? Es decir, esta idea, esta supremacía de lo masculino hace aparecer como natural, es decir, niega su carácter cultural e histórico, la supeditación de lo femenino a lo masculino en todos los órdenes. Y allí se justifica y se legitiman relaciones de dominación que someten a las mujeres y a quienes no son considerados hombres a la hegemonía masculina. En ese sentido, este paradigma supremacista que yo le llamo androcentrismo, que pone a lo masculino en el centro, para mí, digamos, es el imaginario central del patriarcado, ¿no? Que está a la base de todas las narrativas que al naturalizar esta supremacía masculina la hacen aparecer como eterna e inmutable, incluso trasladada a la simbología de las religiones. En este sentido, es una narrativa que afirma que lo masculino siempre será mejor, más perfecto, más deseable que lo femenino. Inclusive que lo femenino es ausencia de atributos positivos masculinos. En este sentido, este androcentrismo, este paradigma de supremacía masculina, ancla tal naturalización y justificación en supuestas diferencias innatas en las que los atributos de lo masculino tienen mayor peso. Y eso se sustenta en narrativas, prácticas que refuerzan tales diferencias artificiales entre hombres y mujeres, y sin duda es una diferenciación que está cargada de prejuicios y suponen siempre una ventaja de los hombres frente a las mujeres. Y desde esa noción, ese paradigma de supremacía masculina, a lo largo de la historia, de alguna manera decanta en el Renacimiento esta idea del hombre, del varón, como autonomía absoluta, autosuficiencia, por supuesto, heterosexualidad sin fisuras y pura razón. Dueño de la palabra, custodio del orden del universo, pero también centrado en sí mismo, referente único de sí, encerrado y protegido por una coraza de eficiencia absoluta. Señor de todo cuanto existe, lo que está dispuesto a su disposición para ser sometido y apropiárselo para sus necesidades y caprichos, como sometemos a nuestras necesidades y caprichos a la naturaleza, pero también a los seres humanos, a los otros seres humanos. Y en ese sentido, el paradigma, la noción de supremacía masculina se traduce en idea de poder, de control, de dominación. El hombre como el único proveedor, pero un proveedor que no cuida. Y como les dije en la meditación, bueno, les dije hace rato, quien protege y provee sin cuidar, domina. El desafío es sí, continuar protegiendo y proveyendo, pero cuidando con ternura, con cariño. Y en este sentido, esta noción de hombre, esta noción de lo masculino, es todo lo contrario a lo que la espiritualidad propone e invita. Porque la espiritualidad nos pone en nuestro lugar de pequeñez y de vulnerabilidad. Nos pone en el lugar de desprendernos de la falsa idea de que no necesitamos del cuidado, del ácido de los demás. Supone la renuncia al poder y al control. Y en ese sentido se le da la espalda a la espiritualidad como se le da la espalda a la dimensión emocional.
El modelo hegemónico de masculinidad es contrario a la espiritualidad, es contrario a una ética del cuidado. Y aquí incorporo esta otra noción que para mí es fundamental y que va de la mano de la espiritualidad, que es la ética del cuidado. Podemos afirmar que la espiritualidad es lo que nos permite tener una noción ética. Es eso más allá de la ley moral en mi corazón de la que hablaba Kant. Es el anhelo del mayor bien posible para sí y para todos que nos propone Aristóteles. Es el saber que somos parte de la trama de la vida que nos acoge, nos provee, nos protege y nos nutre, a la cual no podemos sino acoger, proveer, proteger y nutrir en un acto primordial de reciprocidad. Este saber anida en nuestra inteligencia espiritual. Y ahí entonces la ética del cuidado emerge de la espiritualidad como conciencia de estar viviendo una vida que es asistida por la red de vínculos en las que estamos viviendo. Trama que depende de la reciprocidad que cada uno le prodigue. Por eso quien cultiva su espiritualidad no puede no reconocerse enlazado en la trama de la vida, vinculado a todo lo humano, acogido por la tierra. Y ahí el cuidado es la actitud atenta y dispuesta a procurar el bien del otro, de la otra, de los otros, en toda circunstancia. El cuidado es lo opuesto a la violencia. Una ética del cuidado de todas las especies y de nuestra casa común. Y en este sentido, una ética del cuidado tiene también una dimensión política, en tanto que significa anteponer el interés público al interés personal, reconociendo que la mejor realización de este poder, de este interés personal, solo está en la posibilidad de la realización del poder y del bien público. Por eso también la espiritualidad es sumarse a la acción colectiva, o la espiritualidad nos lleva a sumarnos a la acción colectiva y a participar de manera voluntaria en la transformación del mundo, de manera solidaria, pero también de manera amorosa, tierna, cariñosa, celebrando. Tenemos que bailar más, tenemos que cantar más, tenemos que aprender, y sí, después de la pandemia, recuperar los lazos que nos lleven a celebrar la vida juntas y juntos. Y ahí, bueno, me podría extender de cómo esta ética de cuidado nos lleva a ser consumidores responsables, a tener una relación mucho más cuidadosa con lo que nos posibilita la vida, pero supone también desterrar el odio a lo que es diferente y a quien es diferente. Ahí entonces, en esta perspectiva, vemos que hay mucho que hacer para recuperar la espiritualidad de todas y todas aquellas narrativas, prácticas, instituciones que se han apropiado de la espiritualidad con fines totalmente opuestos a lo que es posibilitarnos, liberarnos para poder, como les decía al inicio, para mí la espiritualidad es apertura y conexión. Apertura y conexión con nosotros mismos, por supuesto, para conectar con lo más profundo que somos en nuestra humanidad, para tomar conciencia de quiénes somos y ahí entonces reconciliarnos con nuestra fragilidad, con nuestra vulnerabilidad, con nuestra necesidad de cuidados y de cariños y con la posibilidad de externar y desplegar nuestra ternura. La espiritualidad nos conecta con lo más profundo de nuestro ser humano y desde ahí nos conecta con las demás y con los demás. Nos abre al reconocimiento del carácter gregario de nuestra vida y de que hemos sido posibles, insisto, los seres humanos, la especie humana, incluso la posibilidad de la razón, de la conciencia se dio en un proceso evolutivo, porque primeramente fuimos capaces de cooperar y de cuidarnos los unos a los otros. Y desde ahí se conformó un cerebro gracias a los vínculos afectivos que desarrollaron nuestras capacidades para ser lo que somos, para bien y para mal. Cuando lo vemos de esa manera, entonces, nos damos cuenta que la idea de poder, de dominación, de control, es el gran engaño con el que hemos sido socializados los hombres, porque se nos ha desprendido de nuestra posibilidad de conexión. El patriarcado empieza a jodernos la vida a los hombres al desconectarnos de nosotros mismos, desconectarnos de manera que no nos conectamos con lo que sentimos. Rechazamos reconocernos vulnerables y frágiles y nos inventamos y nos construimos una leyenda de nosotros mismos de poder, de control, de dominación, de sometimiento, con el pretexto
que nos han dado de que somos los responsables de proteger y proveer, pero nos quitaron de la ecuación el cuidado y la ternura. Y al quitarnos de la ecuación el cuidado y la ternura, nos quitaron la posibilidad de vincularnos de manera amorosa y constructiva. Esa es la perversidad y la crueldad del patriarcado, porque eso nos hace ser violentos, nos lleva a someter y a crear un mundo en instituciones, en leyes, en narrativas, en propuestas incluso de orden pseudo espiritual para que se continúe y se reproduzca esto. Desde ahí entonces es que yo invito a pensar la espiritualidad, a ver la espiritualidad, a vivir la espiritualidad en este sentido que al margen de lo que creamos, yo no cuestiono ni critico a los creyentes en sus distintas versiones. Como les decía al inicio, yo quiero generar y quiero invitar a una conversación sobre la espiritualidad a creyentes y no creyentes. Quiero invitar a un diálogo en el que recuperemos qué tenemos en común, quienes buscamos un mundo mejor y quienes nos sentimos bendecidos por estar en esta vida. ¿Qué tenemos en común o qué existe en común? ¿Qué nos ofrece el pensamiento, la cultura, las tradiciones en términos básicos? Y lo que nos damos cuenta es eso, un principio primordial de admiración ante el hecho de estar vivos y de gratitud por serlo. Y desde ahí, conexión y vinculación. Podría decir mucho más, pero esto es lo que hoy, esta mañana, acá en México, mañana temprano, acá, a tarde en otros lugares del planeta, quería yo compartirles con ustedes. Recuperemos la espiritualidad. No importa si eres creyente o no creyente. No importa en qué creas. Porque yo me he encontrado platicando estos temas con muchos creyentes que me dicen, tienes razón, Rafael, yo vivía mi religión como una ritualidad irreflexiva, pero tengas la religión que tengas la creencia que tengas, las prácticas, los rituales alrededor del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la unión, de la fecundidad, de la cosecha. Por supuesto, todos necesitamos rituales, necesitamos símbolos, pero sea cual sea, cultiva tu espiritualidad, trabaja por tu espiritualidad y ofrécele a la gente que está en búsqueda, a la gente que está vacía, que está enojada, que está frustrada, a la gente que solo construye a su alrededor situaciones de dominación, de poder, de exclusión, de destrucción. Invítalos a conectarse con su espiritualidad, que no es una espiritualidad que te aísla del mundo. Esas ofertas espiritualistas que nos alejan del mundo y que nos hacen pensar que el asunto de la felicidad es un asunto personal mío que yo tengo que resolver, negando que eso no es real, que solo nos propone un modelo de espiritualidad que busca llenar vacíos, que entre más consumo de cosas, de prácticas más grandes hace esos vacíos. Entonces, ahí hay una oportunidad, porque además creo que es muy difícil que la transformación que necesitamos en ese trabajo con los hombres para que renuncien a su violencia, pero ojo, una renuncia a la violencia que también es política, porque nadie puede renunciar a su propia violencia si no renuncia al pacto patriarcal. Hay muchas ofertas que nos ofrecen nuevas masculinidades de hombres que hacen percambios y que ahora ayudan en casa supuestamente, o no, son más menos violentos, menos controladores, hablan menos fuertes, son más solidarios. Pero si no trabajan la violencia institucional, si no se vinculan, denuncian el pacto patriarcal, no están trabajando contra su violencia. Entonces, el desafío es grande, pero también en mi caso personal la esperanza es grande. Les agradezco muchísimo haberme escuchado y entonces me gustaría otra vez, pues ya más que hablar yo, invitarlos a formar grupos otra vez y quisiera invitarles a compartir dos preguntas. Primero, ¿cómo cambió o enriqueció mi idea de la espiritualidad esta charla? ¿Qué nuevos elementos me dio o qué me hizo cambiar con respecto a mi idea de espiritualidad? Y segundo, ¿qué rescatan ustedes que sea útil para trabajar en pos de masculinidades antipatriarcales de esta charla? ¿Qué cambió o enriqueció mi idea de espiritualidad en esta charla? ¿Alguna idea, algún concepto que les parezca fuerte, importante? Y segundo, ¿qué rescatan ustedes de esta charla que nos sea útil para trabajar en pos de masculinidades antipatriarcales?
¿Les parece? Si nos vamos a reflexionar un momento sobre esto y regresamos, invitaré también a algunos de ustedes a que nos compartan sus reflexiones. Entonces, Bianca, no sé si Jenny, puedes volver a conducir al grupo para que hay algunos que se incorporaron después, para que puedan compartir en sus grupos. Carlín, ¿quieres participar? Oui, je vais participer. In French. Je voulais réagir aux deux questions. Je voulais émettre mes points de vue. Hola. Bueno, creo que Oui. Vous ne me saisissez pas. Je peux parler. Carlín, ¿quieres decir algo? Ah, d'accord. Alors, par rapport à la première question, ce qui a changé à moi, c'est vraiment la prise de conscience. C'est la prise de conscience du fait qu'au niveau de la spiritualité, il faudrait vraiment que nous puissions aussi prendre en compte la dimension, prenons par exemple comment les leaders religieux pourrait aussi propulser les choses au niveau des confessions religieuses. Moi, personnellement, mes idées ont beaucoup changé. J'ai vraiment été impacté par les interventions. J'ai vu que nous devons vraiment prendre conscience parce qu'il existe plusieurs religions, plusieurs confessions religieuses qui, en fait, nécessitent aussi un accompagnement au-delà de ce qu'on appelle la théologie, leur métier de théologie. Il faut une bonne dose, prenons par exemple de la masculinité positive. Comment est-ce que les leaders religieux devaient renforcer leurs capacités au-delà du fait qu'ils utilisent la parole de Dieu, ils ont la spiritualité, mais le patriarcal comme aspect culturel nécessite aussi du côté spirituel qu'il puisse être amélioré. Et voilà pourquoi nous allons directement même à la deuxième question pour vraiment contrecarrer les effets patriarcaux dans nos communautés. Moi, je suis au niveau de la République démocratique du Congo. Je suis le président du réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres en République démocratique du Congo, REG en sigle. Alors, nous travaillons avec des très jeunes adolescents, mais aussi des hommes, des adultes. Et nous passons au niveau de chaque secteur. Mais puisque la religion a une bonne dose d'influence spirituelle aussi, voilà pourquoi les actions devraient aussi être orientées auprès des leaders religieux pour que dans leur prédication, qu'ils arrivent vraiment à ne pas trop accentuer la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Vous voyez, il faudrait aussi qu'ils puissent enseigner l'amour. L'amour de l'homme vis-à-vis des autres hommes, l'amour de l'homme vis-à-vis au sexe féminin. Et vous verrez que même les très jeunes garçons, les très jeunes adolescents qui vont commencer à grandir, ils vont grandir avec un patriarcal, mais utilisé de manière transformée, quoi. Ce qu'on appelle les processus transformationnels du patriarcal. Donc, dans la socialisation des garçons et des hommes, nous devons vraiment insérer la dimension de la masculinité positive qui, en fait, incite les hommes à développer ce qu'on appelle des réflexions critiques dans leurs attitudes. Et vous verrez que même les violences basées sur le genre, qui sont même déjà décriées au niveau de la Bible, au niveau de la spiritualité, il y aura une prise de conscience et que les leaders religieux, de par leur leadership religieux, de par leur leadership communautaire, ils peuvent vraiment mener aussi des plaidoyers au niveau institutionnel et ils ont la parole, surtout en République démocratique du Congo. Les autorités religieuses, les chefs spirituels ont vraiment, ils ont ce qu'on appelle la notoriété qu'ils peuvent aider à toutes ces confessions religieuses de propulser les actions pour que nous puissions voir un peu les patriarcales, c'est-à-dire la masculinité diminuer un tout petit peu. Voilà donc te propongo que escuchemos a otras personas también, Carlín. Muchísimas gracias. Perdón que te interrumpa, pero me preocupa
que Merci escuchemos beaucoup. otra voz. Gracias, gracias, Carlín. Merci, merci. Invitaría, por favor, a las siguientes personas si nos comparten lo que reflexionaron en grupo, más que su idea personal, lo que lograron recoger en común del diálogo en su grupo. ¿Les parece? A partir de esto que nos dice Carlín, muchas gracias. Perdón que te interrumpa, pero me interesa los minutitos que nos quedan, poder escuchar al mayor número posible de personas en sus reflexiones de este intercambio sobre lo que se construyó en grupo. Gracias. ¿Quién más? Rafael, Eduardo, quisiera participar. Muy bien, adelante. No veo quién eres, pero bienvenido. Eduardo Sánchez, acá de la Ciudad de México. En las personas con las personas que trabajamos, llegamos a una conclusión que me parece que es similar para ambas preguntas respecto a cómo cambió mi idea de espiritualidad y qué sería útil para trabajarlo en masculinidades antipatriarcales. Llegamos a la conclusión de que sería útil sacar el género de los temas de espiritualidad, incluso a veces en algunos aspectos en términos legales. Es decir, dejar de hablar de hombres y mujeres y empezar a hablar de personas, o empezar a ver la espiritualidad como una cuestión de cohesión social. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est déjà un... Perdón, Carlín, dejemos que hable Eduardo, por favor. Vamos a escucharlo como te escuchamos todos a ti, por favor. Gracias. Perdón, Eduardo, continúa. Pues sí, eso es todo, Rafael y compañeros. Sacar el género de los temas de espiritualidad y empezar a verlo como un tema de cohesión social o de personas más que de hombres y mujeres. Es todo. Perfecto. Sí, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. ¿Quién más nos comparte la reflexión de sus grupos? Aprovechando los minutos que nos quedan de tiempo. ¿Quién más? ¿No? Les decía hace rato que en mi pueblo decimos no se amontonen, no corran todos, de uno en uno. Ojalá pudiera participar una compañera, ¿no? ¿Verdad? Sería muy en mi bueno. grupo estuvieron una par de participaciones muy buenas y muy interesantes que ojalá pudieran escucharlas. Yo estuve trabajando con Estela y otra compañera que no me acuerdo, pero me gustaría, no sé si alguien más está de acuerdo, que una compañera pudiera abonar algo acá. Pero si no, Adrián, por favor, adelante para ganar tiempo. ¿Sí? ¿Se va a animar alguien? Sita Bienvenida. is going to speak. Sita. Adelante. Estela, ¿tú querías decir algo? No, it is Sita. Sita was going to represent us. Ah, adelante, Sita, por favor. No sé si nos está escuchando. Y bueno, perdón, pero quiero que apresure un poco porque no tenemos mucho tiempo más y me gustaría el espacio. Sita, te escuchamos con mucho interés, por favor. Adelante. Adelante, Sita. Tu micrófono está cerrado. Yes, thank you. Thank you for unmuting me. I was muted actually. Thank you, Stella. I think a lot of the points resonate with what our friends said, that it should be gender neutral. But one main point I had made, which Stella wanted me to share, was related to spirituality. I don't think it needs to only unpack patriarchy, but we should also look at and reflect on what feminist groups and women's groups want. We always feel as women that only if patriarchy is handled, we will get gender equality. That's not true. A lot of the gains we have got in feminism comes down when we don't use spirituality there. And women tend to start behaving like what we claim patriarchs shouldn't do. And when we start misusing the laws and the rights given to us, then we fail in the equality which we are trying to fight for. So I think we need to look at both areas. So if we look at positive masculinism, we should also look at positive feminism.
It cannot be that only if men start improving and patriarchy gets deconstructed, women start getting equal rights. That's not true, because women within themselves, if they start misusing the rights we are getting, then we are harming other women as well, and men. And therefore, I agree with my dear friend who spoke about gender neutral interventions, gender neutral laws. And I think the main issue here should be to concentrate on the victims. And gender doesn't matter, and it need not be binary. It can also be other genders. And a lot of the issues when we talk about masculinity and feminism, we tend to neglect other genders as well. So this was the point I was making. Thank you so much. Muy bien, gracias, Cita. Y sin duda, lo que plantean es fundamental. Es decir, no podemos los hombres reflexionar sobre el patriarcado hoy en día sin escuchar y utilizar el marco conceptual, epistemológico y político que el feminismo da, porque es el feminismo el que devela este patriarcado opresor. Entonces, gracias, Cita, por traer este elemento que nos enriquece esta dimensión y esta reflexión. Muchas gracias. Rubén, por favor, te escuchamos. Rubén Georgets. Thank you. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado Bien, de estar gracias. aquí. Gusto de escucharte. Sí, igualmente. Lamento haber entrado un poco tarde y no haber disfrutado de la participación del resto. No obstante, quería también plantear algo que a veces es un poco, desde mi punto de vista, preocupante como políglota, al ver que también hay algo que tiene el patriarcado que no ha solucionado en cierto modo llamémoslo, yo lo quiero llamar el buen feminismo que hoy existe, y es la inclusión de todas y todos. Por ejemplo, hoy estamos hablando de estas cosas muy interesantes y necesarias de que toda población, todo hombre también lo pueda entender, pero no hay aquí, por ejemplo, hombres con discapacidad o mujeres con discapacidad que bien o por el mismo patriarcado son reproductoras de también como otros hombres, también con discapacidad o sin discapacidad, sus hijos, por supuesto, puedan ser replicadores de este patriarcado o este machismo que ha hecho tanto daño a la sociedad. No veo aquí, por ejemplo, invitado, no es un reclamo, por supuesto, quiero aclarar, pero no veo aquí invitados a personas sordas o incluso ver la posibilidad de incluir a grupos más vulnerables como hombres sordos ciegos. Yo conozco a muchos que muy bien, yo en mi hecho de accesibilizador, les he hecho llegar información como esta, pero no hay un plan real para incluir a estos grupos. Seguimos siendo nosotros solo hablando desde un hecho de normicidad, de que podemos escucharnos, podemos vernos, podemos interactuar, pero no estamos incluyendo a estos que también necesitan desconstruirse, a estos hombres, quiero especificarme en hombres, aunque también siento que las mujeres con discapacidad deben ser incluidas en el feminismo, que aún ellas mismas, yo he estado en campamentos de mujeres hace poco en el mes de las mujeres, ellas reclaman eso, que el feminismo va adelante, pero no incluye, deja atrás a las mujeres con discapacidad. Visten las mismas marchas que se hacen, van las mujeres con sus insignias, con sus reclamos, pero no hay nada que realmente se demuestre como accesible y aún en menos medida estamos nosotros los hombres incluyendo en este cambio necesario hasta desde el hecho espiritual a hombres con discapacidad. Entonces llamaría a una reflexión y a un hecho de hacer un plan para incluir también a estos grupos vulnerables. Muy bien, sí, gracias Rubén, y sí, sin duda, la espiritualidad de la que creo que hemos ido construyendo esta mañana, esta noción, consideraría que o es incluyente o no lo es, ¿no? Es una espiritualidad que no es incluyente, que no es abierta y que establece diferencias artificiales y no incluye y empodera a todas, a todos, a todas en todas sus condiciones, hay que considerarlo. Muchísimas gracias, Rubén. ¿Alguien más? Un par más de intervenciones de lo que reflexionaron en los grupos que nos permita
ya rumbo al cierre de la sesión, extraer algunas conclusiones generales. A mí me parece que lo que se ha estado compartiendo acá nos va ayudando a abordar a tener esta conversación que no acaba acá, por supuesto. Yo considero que la construcción de las narrativas y de los símbolos y los rituales y las prácticas que tenemos que construir para este mundo incluyente, para este mundo abierto, para este mundo conectado. Yo digo, esta espiritualidad que nos lleve a decidir cómo queremos habitar el mundo, pero no es cómo queremos habitar el mundo individualmente, sino cómo queremos habitar el mundo colectivamente. En esta espiritualidad incluyente que nos movilice, una espiritualidad que nos catapulta a un compromiso político de transformación, a trabajar nuestra propia violencia, pero a trabajar la violencia del patriarcado, a romper el pacto patriarcal. Entonces, no sé, algún par de contribuciones más alrededor de esto, y si no, pues invitaría ya más bien a que cada quien vaya cerrando en este proceso de reflexión energético para llevarse en su corazón, en su mente, pues lo que aquí hemos platicado, que es solo un inicio, no se agota una reflexión, tenemos que irla construyendo dialógicamente. Y pasaría la palabra a Bianca, a Jenny, agradecido, profundamente agradecido por este espacio, y muy feliz de tener la oportunidad de compartir este sentir pensar mío que me es tan vital, tan fundamental y que me da tanta vida. Muchas gracias por su escucha y gracias por su cariño. Bianca, Jenny. Maybe just to share a bit more about your book, if anybody else wants to explore these topics more deeply, ¿no? Sí, bueno, pues el libro... Found on Amazon. Sí, el libro está en español, pero lo pueden obtener en versión electrónica, en las distintas plataformas, Kobo, pues también Amazon, ebook, etcétera, donde pueden ustedes tenerla. Hay varias opciones, para varios dispositivos, está en español. Inteligencia espiritual sin espíritu ni dioses, que es la propuesta que yo tengo de trabajo alrededor de esto. Gracias, Jenny, por el comercial. Muy amable. No, claro. Thanks to you. Thank you so much. And what a rich session. No, it was really great to hear everyone's analysis, no, on this intersection or rejection, shall we say, of spiritual principles and patriarchy, no? Thank you very much to everyone for sharing and for your contributions. And of course, a big thanks to Rafael. It was a really rich session.